Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a indagar acerca de los pinceles. Sé que en videos anteriores ya hemos hablado acerca de los pinceles, de los motivos. Casi por lo regular son los elementos más primordiales. Además del punto, la línea y las figuras. Cada vez que nosotros generamos un pincel, eso nos facilita muchísimo el trabajo. Nos puede ayudar increíblemente. De hecho, aquí en la biblioteca podemos ver el diferente tipo de pincel que hay dentro de las mismas, y cada uno funciona de una forma completamente diferente porque cada uno está pensado para una actividad completamente diferente. No todos son iguales. De hecho, los pinceles que ya están en las bibliotecas nos podrían ayudar a resolver las dos ilustraciones que tenemos de fondo. Sin ningún problema las podemos realizar con lo que está en la biblioteca. Independientemente de lo que tenemos en la biblioteca, también ahorita vamos a generar otros pinceles, pero tenemos que ir separando. O sea, sé que en los videos anteriores he hablado acerca de lo que termina siendo el vector puro y duro, y también acerca de esta bonita cuestión de la virtualización. La virtualización de elementos a lo que nos sirve es a agilizar los procesos, que los procesos de ilustración sean un poco más rápidos. O sea, nosotros podemos generar un elemento completamente complejo, volverlo un pincel o volverlo un patrón, y eso nos va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de estar diseñando. Es lo primordial. Recuerden que en este caso vamos a trabajar por capas. La capa de fondo pues es la imagen tal cual, y vamos a utilizar los pinceles. Para poder utilizar los pinceles nos vamos aquí a este apartado de donde dice pinceles. Aquí le damos en los libritos y comenzamos con el caligráfico. El caligráfico son estos. Para poder utilizar los pinceles le podemos dar a la N, que nos permite el lápiz, o le podemos dar a la B, que es el brush. Y lo que nos permite cada uno de estos pinceles es que están trabajados de una forma completamente diferente. Al estar trabajado de una forma completamente diferente, el estilo es muy diferente. ¿A qué voy con esto? De que en vez de utilizar la pluma, porque bien podríamos utilizar la pluma, agarrar y generar toda esta bonita cuestión del ave. Aquí lo tenemos que aligerar un poco. No se ve tan orgánico. Bueno, seleccionamos el nodo, seleccionamos el bastón, lo movemos un poco y lo vamos ajustando. Ahí estaría. Ok. Aquí a esta línea le voy a cambiar el color. Me voy aquí a muestras. Le voy a poner un azul, un morado. Y le voy a subir el número. Nosotros lo podríamos resolver con un estilo de línea. O sea, si nosotros le cambiamos la línea, se podría resolver así. Ok, sería una forma. O si no, podríamos utilizar el estilo de línea, que es completamente uniforme. Le damos doble clic aquí a trazo. Seleccionamos que los vértices y los remates sean completamente redondos. Y utilizaríamos la herramienta de anchura. Al utilizar la herramienta de anchura, nos permite ir regulando el punto, ir haciendo de que cada uno de estos elementos sea más grueso, más dinámico. Esa es una forma en la que nosotros también lo podríamos resolver. O la otra es por medio de los pinceles, que es algo que, si se dan cuenta, es una forma de integrar al gráfico una mayor fluidez, que no nos limitemos tanto en que sea algo muy preciso. A la hora de ilustrar no necesariamente tenemos que ser precisos. Donde sí tenemos que ser precisos es cuando tenemos que realizar cortes, cuando tenemos que realizar funciones que van a utilizar más de una sola máquina. Es decir, que va a tener una impresión, que va a tener un corte y va a tener una serie de elementos que nos va a llevar a un acabado. Pero en la ilustración no es tan así. Entonces eso sí nos facilitaría bastante el trabajo. Les digo, tenemos una gran posibilidad en cuanto a los pinceles. Podemos cambiar el estilo, podemos hacer muchas cosas que son completamente interesantes. Incluso el ángulo. El ángulo de cada uno de estos elementos nos brinda un mayor dinamismo. Depende mucho
nuestra área de especialización. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ser muy creativos, no estamos ahora sí que no nos podemos cernir a la pluma. Nos da la pluma, es un elemento de precisión. Si nosotros elegimos el lápiz, sí es un elemento que nos da una cierta soltura, es un elemento que nos da algo de dinamismo, pero no siento que sea el elemento más idóneo para hacer este tipo de trabajo. Entonces, ¿sí se pueden utilizar? Obviamente se pueden utilizar. ¿Qué sería lo más recomendable? Lo más recomendable es de que tuviéramos una tableta digitalizadora para agilizar el proceso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una tableta digitalizadora y esa tableta digitalizadora tiene unos ciertos puntos, te permitiría hacer esto con una mayor soltura. Simplemente nos permitiría cambiar los pinceles y ya, no tendríamos mayor problema. Eso sería una gran facilidad y nos ayudaría bastante. Pero, ¿qué ocurre? Muchas veces, cuando no tenemos acceso a ese tipo de herramientas o cuando no tenemos la disponibilidad o no tenemos tanto la práctica en ese tipo de herramientas, tenemos que utilizar lo que ya conocemos. En este caso, el teclado y el ratón. No todos los procesos tienen que ser completamente iguales porque cada uno de los diseños son completamente diferentes y al ser diferentes, pues se resuelven de una forma completamente diferente. Eso es lo interesante del diseño, que se puede abordar de diferentes puntos de vista, de diferente punto de funcionalidad. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que mezclar parte de nuestra creatividad con los elementos que ya tenemos. En este caso, las librerías. Si se dan cuenta, aquí como tenemos este tipo de colores diluidos, es lo que nosotros tenemos aquí en el colibrí. Al presionar B, yo únicamente voy a seleccionar el elemento que yo necesito cubrir y ya tendría esa parte cubierta, se podría decir. Entonces, lo que yo tendría que hacer en este caso, o tendría que reforzar con ir cubriendo con más elementos para saturar el color, que eso también enriquecería mucho el diseño, o sería la creación de un pincel, que es lo que vamos a terminar haciendo para realizar este tipo de formas. Entonces, ¿cómo creamos esos pinceles? ¿Cómo lo hacemos? Porque sabemos que perfectamente que la línea negra sin mayor problema podemos utilizar el trazo, ir jugando con los pinceles caligráficos, que eso nos facilita muchísimo el trabajo. ¿Sí ven? Bueno, es como cada pincel se puede utilizar para una parte. Eso es lo interesante de toda esta bonita cuestión. No necesariamente tenemos que ser rígidos al momento de estar diseñando, porque el diseñador también necesita ese tipo de soltura. O sea, nosotros podemos ir cambiando. Si no les gustó este tipo de línea, podemos ir intercalando el diferente tipo de pincel. Podemos ir alterando el trazo, bueno, el número de trazo, de tal forma que nosotros nos sentamos a gustos o conformes con el resultado que estamos obteniendo. Si nosotros nos sentimos a gustos con este tipo de resultado, estaríamos ya del otro lado. Irlo combinando. Es el 30. Es lo interesante de estar interactuando con las diferentes herramientas. Si bien es cierto que digamos de que aquí tenemos
esta parte de las bibliotecas, esta parte de los diferentes tipos de pinceles, nosotros podemos crear los propios. ¿Y cómo los creamos? Hay varias formas de poderlos crear. Una es estando aquí en los pinceles, dándole un nuevo. Podemos seleccionar un pincel caligráfico, básicamente un círculo, pero depende mucho cómo se está utilizando, depende el color, depende la gradación, depende el tipo de estilo que se va a emplear. En este caso le vamos a dar 0,1 y nosotros podemos ir jugando con el grado. ¿Qué tipo de fluidez necesitamos? ¿Qué tipo de tamaño necesitamos? Que el tamaño sea fijo. Si el tamaño es al azar, se va a generar con cierto tipo de variaciones. Si es de precisión, todos estos puntos donde tú le marcas precisión son necesarios al momento de que tú estés utilizando una tableta digitalizadora, porque la computadora va a interpretar el tipo de presión que tú le estás dando a la tableta, el tipo de presión, el tipo de ángulo va a ser representado aquí en el programa. Si tú le das al azar, la computadora va a hacer un wiggle, que lo que hace es de que lo está calculando al azar. O sea, el primer trazo te lo puede calcular 25 o 26 grados a la derecha, el otro te lo va a calcular a la izquierda, el otro te lo va a calcular en medio. Es completamente al azar. Esto también enriquece muchísimo el diseño porque no está dejando algo que sea completamente rígido, no deja algo que sea completamente estático. Al contrario, estás generando algo dinámico, es algo muy práctico. La dirección también te sirve al momento de trazar el elemento. Cuando nosotros generamos elementos, digamos que yo genero un punto 1 y genero un punto 2 y juego con los bastones, con los nodos. La dirección de ese trazo va a ser: el punto 1 es el comienzo, el punto 2 es el final, y la dirección que va a tener va a ser el acomodo de los nodos. Eso también es algo bueno. En este caso lo voy a dejar fijo. El de aquí sí lo voy a dejar al azar porque quiero ver cómo va a ser la variación. ¿Cuántos grados vamos a variar de 52? Le voy a poner que sean unos 20 grados. Entonces, ¿por qué 20 grados? Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser los grados que tú consideres. Pero al momento de que yo coloco 20 grados, estoy básicamente diciéndole al programa que va a tener 3 tipos de respuesta. ¿Por qué 3? ¿Por qué no va a tener 20 o por qué no va a tener 50? Fácil. Porque la redondez se está marcando en el grado 52 y la variación se está marcando al 20%. Eso quiere decir que del 20 al 50 es básicamente como si fuera 20-60. Va a tener 3 tipos de estados. Si yo al momento de ponerle otro tipo de variación, si la pongo a un 10, aquí la variación va a ser de 5. Voy a tener 5 tipos completamente variables sobre ese sentido. Entonces, al yo colocarle 20, nada más voy a tener, en final voy a tener 3. En el tamaño lo vamos a dejar al azar. No, aquí en el tamaño le voy a poner que sea rotativo y que la variación, o sea, tengo 41 puntos, que la variación sea de 10 puntos. Entonces le doy OK y ya está aquí este pincel. Entonces al momento de yo aplicarlo,
vean el flujo, cómo está. Entonces, cada vez que yo genere algo con ese pincel, le voy a dar a la B. Tengo cierto tipo de variación de la línea. Me da la sensación de que la línea es vibrante. Me da la sensación de que el elemento es un elemento sólido, es un elemento rígido. No es un elemento ondulante. Eso es lo interesante del pincel caligráfico. O sea, cuando nosotros agarramos y lo seleccionamos, en vez de que sea al azar, ahora lo voy a colocar en fijo. Ahora que sea de una inclinación. Cuando nosotros le damos fijo, no podemos ver toda esta bonita cuestión. Aquí también le voy a dar una inclinación, que la inclinación sea 20%. Y le doy OK. Sí, aplicar a los trazos. Y aquí ya está. Aquí ya está aplicado. ¿Sí ven la diferencia? ¿Ven cómo está evolucionando el trazo? Es lo interesante de este tipo de trazos. Porque no sabe realmente cómo va a terminar. Porque le está dando un cierto tipo de variabilidad al trazo. Bueno, en este caso a la virtualización, ¿no? Porque si nosotros le damos control Y, pues vamos a ver que el trazo es eso, es una línea solamente. Es por eso que nosotros tenemos que explorar qué tanto, cuándo nos convendría utilizar un pincel caligráfico, cuándo nos convendría utilizar un pincel de arte, etcétera. Eso es lo interesante del diseño. No se trata de únicamente que tú agarres, traces una silueta y le apliques un color y ya. No es algo tan rígido. Al contrario, el diseño es algo fascinante, es algo vibrante, es algo que nosotros podemos transmitir. No necesariamente tiene que ser todo rígido. Tenemos una amplia gama de soluciones gráficas. Eso es lo interesante de esto. No se trata únicamente de hacer una línea y ya. Una línea por hacer y ya. Hay muchos que, si bien es cierto que sí es necesario tener un cierto tipo de rigidez, en este caso estoy utilizando la pluma para generar las plumas del colibrí. O sea, sí puedo tener ese tipo de rigidez, ese tipo de línea. Pero ¿qué ocurre si nosotros le queremos dar más dinamismo? ¿Qué ocurre si nosotros le queremos cambiar el número? Ocurren interacciones que no tenemos contempladas, que no las podríamos visualizar o no las podríamos comprender si no fuera por el propio pincel, si no fuera por la propia interactividad que tiene el elemento con todo lo que está en juego, que es el color, las luces, los matices, la funcionalidad del propio diseño. Es fascinante todo este bonito paso, todo este proyecto. Pero bueno, es en cuanto al caligráfico. Si nosotros aquí le damos nuevo y si nosotros le damos aquí en cerdas, nos va a abrir un menú bastante similar al que nosotros abrimos en Photoshop. Aquí nosotros podemos visualizar qué tipo de pincel es el que vamos a utilizar. Ustedes van a decir, ¿cómo? Sí, es que en el programa están cargados los pinceles principales, que son los avellanados, que en este caso este es un pincel avellanado. Tenemos un pincel rígido, un pincel con punta, un pincel semirrígido con punta o en ángulo, o un abanico,
realmente es increíble, es todo lo que nosotros podemos crear. Aquí en este caso voy a poner el de punta redondeada. Nosotros podemos generar el tamaño. Al momento de tú generar el tamaño, lo que hace el programa es de que está interpretando variables de cómo se vería ese pincel en la computadora, en el ordenador, independientemente de que estés utilizando tableta gráfica o no. En este caso estamos utilizando mouse y teclado. Tú puedes cambiar o alterar qué tan juntas quieres las cerdas, qué tan separadas, qué tan largas tú lo estás visualizando. La densidad de las cerdas. Cuando yo le doy mayor densidad, aquí las cerdas se están juntando más entre sí. Pero si yo me voy separando cada vez más, aquí yo tengo ese tipo de fantasmas. Ese tipo de fantasmas se utiliza principalmente en la acuarela. ¿Por qué? Porque se están superponiendo de uno a varios colores sobre sí mismo, sobre el papel. Pero como esa es la interacción física, tengo que buscar cómo lograr que la interacción física se vuelva una interacción digital. Entonces debo de comprender realmente cómo es el funcionamiento del pincel en físico. Igual las cerdas, como en todos los pinceles, pueden ser más gruesas o más finas. Recuerden que estamos generando un pincel digital. Si tú tienes un pincel a la mano, un pincel de cerda, un pincel bueno, recuerden que en las cajitas de los pinceles, en la parte de atrás o en la parte superior, o incluso donde está marcado el propio pincel, te viene la denominación de la cerda. Si es cerda fina, si es cerda media o si es cerda gruesa. Eso también nos permite variar un poco el color. También algo que nos facilita muchísimo el proceso es qué tantas capas nosotros queremos generar por medio de ese pincel. Es decir, cuántas pasadas nosotros vamos a generar. En este caso le podemos dar 60, 50 o que sea completamente translúcida. Eso ya es a nuestra interpretación. Aquí le vamos a poner pincel 01. No, pincel 02. Y vamos a ver cuando es la rigidez. La rigidez nos dice cómo nosotros estamos interactuando con la cerda de ese pincel. Porque hay pinceles de que tienen una facilidad muy suave, es muy endeble. Entonces, ahí la rigidez sería flexible. Si nosotros queremos que el pincel sea muy rígido, se va a marcar. Entonces, nosotros le damos OK. Cuando nosotros generamos o cuando nosotros vemos ese pincel, nosotros cuando tenemos el pincel seleccionado, aquí está en blanco, ¿sí? Tú le puedes cambiar el color, le podemos poner el color que nosotros necesitemos y así nos da la sensación de que es acuarela. Pero ustedes me dirán, pero la acuarela tiene ciertas variaciones. Sí, depende mucho el tipo de papel, depende mucho el tipo de integración que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros empezamos a superponer el elemento, se ve completamente diferente. Bien, nosotros podríamos dejar toda esta bonita
selección, lo podemos seleccionar. O sea, puedes volver un pincel ya hecho a otro pincel de otra categoría. Es decir, si selecciono este elemento, lo jalo para acá, o teniendo seleccionado el elemento, le doy aquí al más, yo le voy a dar pincel de arte. Entonces, al yo darle pincel de arte, yo aquí le voy a seleccionar en el método. Si yo le pongo ninguno, al momento de yo colocarle ninguno, no me permite cambiar el color. Siempre ese pincel va a tener el mismo color. No me va a permitir cambiar el color. Pero, si nosotros le damos en matices o en alteración de tono, me va a permitir cambiar el color. Vean, lo tengo seleccionado. Lo tengo seleccionado y al yo cambiar el color, se va cambiando. Eso es lo interesante al momento de estar generando pinceles, porque bien podemos generar un pincel del pincel e irlo alternando. Es por eso que les digo que encuentren personas y esas personas les digan que el programa de Illustrator, es que Illustrator es facilísimo. Ignórenlas, porque no saben lo que dicen ese tipo de gente. Por eso es muy necesario saber cómo tú quieres trabajar en el programa. Si quieres trabajar la parte vectorial o si quieres trabajar esta bonita parte de la virtualización. El chiste de trabajar con estas secciones es agilizar nuestro proceso creativo, es siempre estar proponiendo nuestros propios elementos, es siempre estar proponiendo nuestras ideas para solucionar una idea de comunicación. Así de sencillo. ¿Es la única forma de generar un pincel? No, señores, ya les estoy diciendo, no es la única. Aquel que diga que es la única no sabe lo que dice. Seleccionamos esta imagen, porque es una imagen. Esta imagen nosotros la calcamos. Cuando está el calco casi por lo regular siempre viene, por defecto viene en blanco y negro, pero ahora le vamos a dar en color. En color, cuando tenemos la casilla que es limitada, siempre vamos a tener de 2 a 30 colores. No más, no vamos a tener más. ¿Por qué? Porque es limitado. Nada más se limita hasta 30 colores. O sea, son 30 colores de variación que va del 2 al 30. Tan. No hay más. Pero, cuando nosotros le damos en automático, pone más de 100. Si nosotros le damos en tono completo, también lo va a dar más de 100. Cuando nosotros nos acercamos al elemento y hacemos una comparativa de elementos, veremos que tenemos una gran variación en todos esos tonitos. Cuando nosotros le damos aquí en avanzado, recuerden que si nosotros alteramos trazos de alta calidad, eso quiere decir que los trazos se van a volver cada vez más complejos. Igual, si nosotros le damos más vértices, se van a ver más picudos. Y si nosotros le damos menos vértices, los elementos se van a ver más redondos. Ahora sí que ya es como tú lo quieras preparar, ya es como tú sientas que va a funcionar. No todo tiene que ser completamente rígido. Aquí, cuando le damos en ignorar color, se nos quita el color de fondo y nada más nos va a dejar los elementos visibles. Tal cual. Digamos de que ya hemos terminado con esto. Esto lo minimizamos. Nos vamos aquí en expandir y ya lo tenemos. Simplemente lo separamos. Y si yo selecciono cualquier de esos elementos, por ejemplo este, aquí agarro y me acerco, vamos a ver
cómo fue la copia. Y vemos que la copia está casi muy bien hecha. Nada más tenemos ahí algunos detallitos. Esos detallitos también nosotros lo podríamos mejorar. Seleccionando todo el elemento. Aquí lo voy a poner y aquí también. En uno lo estoy agrupando, aquí lo estoy agrupando y aquí está completamente desagrupado. Para que vean lo siguiente. Cuando yo selecciono el elemento que está desagrupado, me voy a ir aquí a efecto. Voy a poner galería. Galería de efectos. En galería de efectos le voy a dar en cristal. Así tal cual. Y tenemos todas estas pequeñas aberturas que nos hace el cristal. Entonces, cuando nosotros seleccionamos el elemento y este elemento está agrupado, nos vamos a efecto, seleccionamos nuevamente la parte de cristal. Si nos acercamos, vemos de que ya es bastante similar a la copia. Y el resultado es completamente diferente. Aquí está con el elemento agrupado y aquí tenemos el elemento completamente desagrupado. O sea, nos está dando una perspectiva. No importa si es el mismo elemento. Al cambiar el proceso, ya es algo completamente diferente. Y ustedes dirán, bueno, ¿esto se puede convertir en un pincel? Sí, efectivamente, nosotros agarramos teniéndolo seleccionado, nos vamos aquí a pinceles y el pincel que le toca es pincel de arte. Le damos aquí en pincel de arte. Aquí va a ocurrir algo muy curioso. Si yo le doy matices, gradaciones y demás, digamos de que yo selecciono este elemento y pongo este. Y yo le quiero cambiar el color. No lo está cambiando. No cambia el color. Entonces, ¿se hizo algo mal? No y sí. Que este elemento se tendría que haber dejado así, agrupado, así tal cual como está en color. Entonces lo selecciono, otra vez le doy pincel de arte y aquí le voy a poner pincel naranja. Matices y gradaciones. Yo le doy OK. Vean cómo está. Aparentemente es el mismo elemento, pero no es el mismo. Son elementos completamente diferentes. Y ustedes dirán, pues yo los veo igual. No, son diferentes. Cuando se aplica vean la calidad. Sí, nosotros le podemos cambiar el color, nosotros podemos hacer todo lo que nosotros quisiéramos. Pero ustedes dirán, oye, pero ¿le puedo aplicar el efecto? Claro, por supuesto. Teniendo el elemento seleccionado, otra vez nos vamos a la parte de cristal. Lo podemos distorsionar a como nosotros consideremos necesario el diseño. Le damos OK. Nos da esa sensación de degradado de agua. Eso es lo interesante de todo este bonito proceso creativo. Entonces, como ya tenemos todo este bonito proceso creativo, yo los invito
a que realicen estos dos elementos: el colibrí y las montañas. Ustedes van a decir, no, es que es súper mega complicado. No, solamente es un pincel. Es de aquí. Aquí son 3 pinceles. Cómo ustedes lo resuelvan es lo interesante de esto. Les voy a ayudar con la montaña. Van a decir, no, pues gran ayuda, ¿no? Así es. Tenemos el elemento seleccionado. Sí, le voy a dar a la N. Voy a agarrar y voy a hacer una máscara de esto. Ya que tengo la máscara, le doy control y presiono 7 para la máscara. Aquí otra vez voy a separar. Aquí esta bonita sección la voy a dividir. Ahí. Le voy a dar otra vez a la N. Voy a dividir esta bonita sección. Esta sección agarro y aquí la divido. Selecciono otra vez y otra vez vuelvo a hacer una capa. Otra vez vuelvo a hacer una máscara. Y lo alineo. Lo voy a ir a alinear de tal forma que quede casi como una línea recta. Porque eso es lo interesante. Que realmente es una línea recta. Y aquí vuelvo a hacer otra máscara. Selecciono este elemento, le doy a organizar y traer al frente. Y ya tendría ese bonito trazo. Esta parte ya la podría voltear o la podría dejar así. Creo que la voy a voltear, que creo que sería lo idóneo, para que se vea más orgánico todo. Entonces selecciono este mismo elemento, agarramos y lo rotamos, lo ponemos aquí, dejamos ahí un poquito abierto, jugamos un poquito con la máscara para que se vea más integrado el elemento. Y vuelvo a seleccionar esta otra máscara para eliminar esto. Entonces ya tendríamos ese pincel. Y dirán, ¿a poco así lo vas a pasar para acá y se va a iluminar? No se puede, porque es un elemento rasterizado. Entonces, al ser un elemento rasterizado, no se puede. O sea, sí o sí necesitamos que el elemento sea vector principalmente. Entonces, lo selecciono, lo pongo así. Me voy aquí a objeto y le digo rasterizar. Y ahora hacemos lo que hicimos anteriormente, que sería el cálculo de imagen. No lo voy a dejar obviamente así, ya sea que le demos aquí a esta casilla, o aquí directamente, y en vez de negro que sea color. Que nosotros lo dejamos limitada a 30. Sí podría ser que fuera limitado a 30, o que fuera en automático, que fuera a 100. A mí me gusta más cómo se ve a 100. Así tal cual como está, me llama muchísimo la atención. Entonces aquí simplemente vamos a eliminar el color que tenemos de fondo, que en este caso es el color blanco. Ya tenemos el elemento y simplemente lo expandimos.
Entonces, como ya tenemos todos esos bonitos vectores, vamos a erradicar los elementos que no necesitamos o que no queremos. En este caso yo no quiero este elemento. Esos los podría dejar ahí que estén flotando un poco. Y ya depende cómo es tu interpretación. Eso es lo interesante del diseño. Porque es tu interpretación, es tu feeling, es tu sentimiento, es lo que tú buscas transmitir al principio. Entonces, para entender cómo funcionan las cosas, siempre es necesario estar practicando. Va a haber momentos, va a haber situaciones en las cuales les va a salir muy bien a la primera, y cuando les sale muy bien a la primera se sienten muy bien con ustedes mismos porque consideran que están haciendo un gran trabajo, y cuando les sale mal, créanme que no es lo mismo cuando estás practicando a cuando ya necesitas entregar un trabajo ya final de esto. Entonces, teniendo el elemento seleccionado, le damos aquí a más, le damos en pincel de arte, lo seleccionamos así tal cual como está, y muy importante lo de matices y gradaciones, y le damos OK. Entonces, como ya tenemos este elemento, lo único que nosotros tenemos que generar, vamos a generar una capa nueva. Bueno, aquí les voy a poner imagen de referencia, IMG reference. Y aquí le voy a dar 02. Y aquí le voy a dar tinta china. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a divertirnos con el diseño. Es lo que tenemos que hacer. Divertirnos. Entonces, tenemos que ver cómo le hacemos para integrarlo. Aquí nosotros podemos ir jugando cómo sería esa integración. Aquí ya estamos manipulando los nodos. Al estar manipulando los nodos, nos permite una cierta libertad. Entonces, como ya tenemos este elemento, si se dan cuenta, no es completamente negro. Entonces, como no es completamente negro, es como azul. Es azul como tirando a negro. Yo creo que estaría como por acá, verde. Ahí estaría más o menos. Y aquí igual, nosotros tendríamos que hacer el pincel y ponerlo. Ya nosotros estamos manipulando los nodos. Este elemento lo podemos seleccionar. En organizar lo traemos al frente. Y aquí nosotros podríamos generar una sola línea, ya sea con la pluma. Y aplicando el nodo. Y aplicando el pincel. Bueno, ya una vez que tenemos aplicado este pincel, pues otra vez le presionamos a la B y lo seleccionamos.
Aquí nosotros podemos organizarlo y buscar un resultado completamente homogéneo o un resultado similar. Aquí bien podríamos agarrar este mismo y lo duplicamos. Nos podríamos meter aquí y decirle que ahora sea algo de tono. Y ahora decirle que sea de dirección. Y aquí que ya no sea tanto del 100%, sino vamos a jugar un poco. Le vamos a dar que sea 80. Y aquí le vamos a decir que sea 60. 80-60 casi por lo regular llega a quedar bien. Y le doy OK. Entonces, cuando se genera, nos está generando una variación tonal, nos está enriqueciendo aún más el tono. Con selección directa vamos a estar modificando la forma, y nada más es cuestión de estar moviendo los nodos y ya tendríamos algo bastante similar. Dirán, bueno, es que el elemento que está aquí atrás, a organizarlo vamos detrás, está más tenue. Aquí nosotros podemos jugar con la opacidad, hacer que sea más tenue. Y también me dirán, oye, pero si nosotros agarramos y quitamos la imagen, no se ve tanto, no se ve la textura. Igual nosotros podemos agarrar y cambiar el color. En vez de verde, que sea como grisito, como por ahí, sí, ahí estaba. Y entonces ahora aquí yo tengo una textura. Esta textura nosotros la podemos adecuar a como nosotros quisiéramos. La organizamos y la enviamos detrás. Y aquí sería cuestión de las transparencias. Es decir, ver cómo nos funciona mejor. Si es a multiplicar, y ahí básicamente daría el gatazo, como si realmente esto fuera tinta sobre papel. Eso es lo interesante de esto, que tú puedes ir explorando cómo te gustaría más. Cuando lo superpones, pues se pierde completamente. Cuando le pones luz suave, se pierde completamente. Cuando le pones luz fuerte, sí se ve que está interactuando el pincel con la tinta. Y nos da esa bonita sensación de que es tinta. Nos da esa sensación de que no es algo digital. Igual aquí nosotros podemos ir jugando con la opacidad. 60. Con el tono, la saturación,
el color, la luminosidad lo voy a poner en negro porque lo está restando. Aquí ya depende de su interpretación, de cómo ustedes lo quieran realizar. Se ve bastante bien. Igual ustedes pueden ir intercalando los diferentes pinceles. Ustedes pueden ir disfrutando su capacidad creativa. Bien pueden decir, oye, ¿y hasta ahí se puede quedar? No. No se trata únicamente de agarrar y presionar un botón y listo. Nosotros podemos estar practicando aquí horas, señores, horas. Nos podemos ir aquí a efectos, ir aquí a galería de efectos, ir a aplicarle este efecto de ondas marinas y me da un resultado completamente diferente. Que para mí se me hace más vibrante, pero para otro puede ser que no. Sí. Ya depende de ustedes. Bueno, espero que el video les guste. Espero que estas clases sean de su agrado, porque para mí es fascinante toda esta bonita cuestión. Recuerden que deben de practicar y practicar hasta que ya no puedan más. Es más, hasta que odien el programa. Ahí sí, ¿no? No es tanto hasta que lo odien, pero sí es necesario estar practicando. Y pues ya saben, ahí les dejo este archivo. Y de tarea yo les dejo estos dos hermosos colibríes. Nunca se rindan. No importa qué pase el día de mañana. Nunca se rindan. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por verme. Y mucho éxito a todos.